Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más desayunando con la palabra. Y en esta mañana vamos a estar con nuestro hermano Manolo Reyes y no sé si nos hemos preguntado alguna vez o vamos a ver ¿por qué debemos de hacer un devocional? ¿Es bíblico tener un devocional cada mañana? Y daros cuenta, no sé si alguna vez nos habremos hecho esta pregunta, pero nuestro hermano Manolo Reyes, como decía, en la iglesia de Sevilla, Nueva Sion, nos va a ayudar a entender lo necesario y lo bueno que es. Así que hermanos, que el Señor bendiga, os dé un buen día y disfrutemos de este nuevo día que Él nos da. Bendiciones a todos, hermanos. Hola hermanos y bienvenido a este nuevo episodio de Desayunando con la Palabra. En esta mañana me gustaría responder la siguiente pregunta. ¿Por qué debo de hacer un devocional? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde se me imponga, donde se me mande de que todas las mañanas tengo que levantarme y hacer un devocional? Ciertamente no vamos a encontrar en la Biblia un versículo que nos diga claramente tienes que hacer un devocional toda la mañana. Pero quizás para poder responder esta pregunta, lo primero que debería de hacer es entender bien o conocer la respuesta a otra pregunta. La pregunta de ¿qué es un devocional? Cuando yo tengo claro qué es un devocional, la primera pregunta se resuelve por sí mismo. Por lo tanto, permitidme que meditemos un momento en qué es lo que es un devocional. ¿Qué es un devocional? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto, hermano, es el corazón de una vida devocional. Una vida devocional surge de un corazón que ama con todo su ser a Jehová Dios, a nuestro Señor. Ahora, el salmista nos da una pista aún mayor para entender lo que es un devocional. En el Salmo 119, mirad cómo empieza el Salmo, los primeros dos versículos. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y en el segundo versículo dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Por lo tanto, aquí el salmista está ligando el anhelar, el buscar a Dios a la palabra de Dios. De alguna manera lo que está diciendo el salmista es: cuanto más profundizas en la palabra de Dios, más anhelas buscar a Dios, más deseos tienes de encontrarte con Dios. Y esto, en cierta medida, es el corazón de una vida devocional. Nosotros anhelamos a Dios en la medida que profundizamos en su ser, que lo conocemos. Y esto no lo podemos hacer de ninguna otra manera que no es acudiendo a la palabra eterna de Dios. La palabra es la que revela a nuestro Señor. Y cuando nosotros vamos descubriendo la grandeza, la magnificencia y la persona de Dios en todo su conjunto, nuestros corazones se inclinan aún más a amarle y a venerarle como Él se merece. Ahora tenemos en la palabra del Señor el ejemplo perfecto de una vida devocional. Y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Mirad en Lucas capítulo 5 y versículo 15 al 16 lo que se nos dice. Versículo 15 dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, dice el versículo 16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, en medio de todo el ajetreo que le rodeaba, en medio de toda la popularidad que suscitaba su persona, en medio de toda esa situación, la palabra dice que Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y allí oraba. Hermano, eso es una vida devocional. Eso es un ejemplo
de tiempo devocional. Si nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en esencia, buscaba, estando aquí en esta tierra, el apartar tiempo para estar en comunión, en íntima comunión con su Padre, con el Espíritu Santo, de tal manera que pudiera nutrirse y ser lleno, ¿verdad?, de esa comunión perfecta que ya había desde la eternidad en el único y trino Dios, ¿verdad? Si Jesús nos da ese ejemplo, ¿cómo no vamos a seguir nosotros sus pisadas? Ahora, tenemos que entender que una vida devocional no es una imposición. Tenemos que entender que una vida devocional es el fruto de un corazón regenerado, es el fruto de un corazón agradecido por haber sido salvado de la justa y santa ira de Dios, de nuestro camino directamente al infierno, y haber sido redimido, rescatado, porque Cristo Jesús pagó con su vida, dio su sangre para así a nosotros salvarnos. Cuando nosotros entendemos que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados de una muerte eterna segura, ¿cómo no va nuestro corazón ser inflamado con amor hacia aquel que nos dio la vida, hacia aquel que nos salvó de tal grave peligro? Por lo tanto, hermano, una vida devocional es el resultado de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Pero una vida devocional también es una disciplina en el sentido que si no cultivas el pasar tiempo con el Señor, evidentemente en tierra árida y seca, si no la regamos, esa tierra nunca va a producir fruto. Pero cuando tú tienes una tierra que tú estás nutriendo, que tú estás regando, esa tierra produce fruto. De la misma manera es tu vida devocional. Si tú riegas tu vida con la palabra de Dios, si tú la alimentas por medio de la oración, por medio de estar en contacto, en comunión con ese Dios perfecto y precioso y magnífico que nos revela la Escritura, vas a ver cómo tu vida va a tener fruto. Ahora, ¿cómo hago un devocional? Mirad, hermano, esto es algo que cada uno tiene que ver y descubrir por sí mismo. Yo utilizo herramientas, medios para mi tiempo devocional con el Señor. Por supuesto, utilizo la palabra de Dios, es fundamental. Esto es lo que dice el salmista. Pero la palabra de Dios también es útil que puedas usar diferentes versiones. Por ejemplo, un versículo en la Biblia de las Américas algunas veces tiene un matiz cuando lo lees en la Reina Valera y te da más luz. Y de repente ese versículo que antes no encontrabas o no entendías muy bien, pues se te abre la luz. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, iluminándonos. Pero muchas veces utiliza el Espíritu Santo las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición, y es bueno que las puedas usar. Para mí ha sido de mucha bendición usar una agenda devocional. Esta agenda, que se llama Tesoros Clásicos, pues viene con citas de grandes hombres del Señor y con versículos, y es útil tener este tipo de herramientas porque nos sirven para, por un lado, estar en contacto con la palabra, ver y pensar y meditar en las cosas de nuestro Señor y así poder crecer. Una herramienta que os recomiendo mucho es este libro que se llama El Valle de la Visión, de Arthur Bennett. Es simplemente una recopilación que ha hecho este hermano de oraciones de los puritanos. Los puritanos eran hermanos fervientes en el Señor del siglo XVI, siglo XVII, y ellos oraban con oraciones escritas, y muchas de las oraciones que ellos hacían las ponían sobre papel. Es muy enriquecedor ver la profundidad de las oraciones de otros hermanos. Simplemente con leerla ya entras y puedes ver la grandeza de nuestro Señor y ser alimentado
con esa comunión que tenemos con el Señor. Realmente yo os animo a que cada uno medite en este tema, que medite en qué es lo que es la devoción al Señor, por qué necesito un tiempo devocional con el Señor. Vas a ver cuando empiezas a practicarlo las bendiciones que emanan de ello. Pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Hasta la próxima.